alto que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Señor, nos unimos en oración para que puedas revelarnos hoy cuál es nuestra parte en medio de esta labor, de esta gran edificación tuya, para entender cuál es el lugar que nos ocupa y cómo sobre edificar, Señor. Adiéstranos, revélanos inclusive los errores que hemos tenido para poder avanzar hacia adelante, no repetirnos ni enseñarle a otro a repetirlos, Padre. Muéstranos lo que cada uno tiene que ver en su lugar. Amén. Vamos a ver cómo sobreedificamos, que Dios y la palabra nos vaya examinando a nosotros mismos en esto. ¿Cómo sobreedificarnos? Hay algo que Pablo resalta, y esa frase es como que sonaba como un eco, ¿no?, en mí, porque él dice, si José pudiera resaltarlo con color, cada uno mire cómo sobreedifica. Cada uno me está hablando a mí en lo personal, le está hablando a cada uno de ustedes, inclusive de los que en el tiempo que fuere escucha la palabra, cada uno, pero me habla en lo individual con respecto a otro, porque uso el cada uno cuando hay por lo menos dos. Nos habla entre muchos, en la casa, en la familia, entre muchos. Esto no me lo puede decir si estoy solo, si no soy parte de. Entonces, esto me lo habla como parte de. Cada uno dentro de esa gran familia, pequeño o grande, cada uno dentro de la gran familia de Dios, en el lugar del mundo que nos toque, cada uno mire cómo sobreedifica. Hay una sobreedificación entonces, porque nos toca una parte en esto. Si miramos la palabra en el original, sobreedificar, nos está hablando de un edificio. Pablo está haciendo relación entre la edificación de un edificio, un grandioso edificio, y nuestra labor. Y nos involucra. Dice, cada uno sobreedifica, porque a veces nosotros pensamos que los que edifican son otros. Pero cada uno incluye a todos, por lo menos dos. Y los que fueren 10, 20, 1000, cada uno está sobreedificando. Aún el que no hace nada está sobreedificando. Entonces, esto nos corresponde a todos. La palabra significa construir sobre. O sea que cada uno de nosotros mire si construye sobre. Tengo que construir sobre. Dice que en principio es construir sobre, encima de algo que ya está. Vieron que cuando uno empieza a hacer algo, cualquier parte de la que nos toca en la casa, sea venir y encender una luz, cada uno lo hace a su manera, ¿o no? Uno dice, no, a mí me gusta si encienden todas. No, a mí como las enciendo, yo voy a encender 2. En cada cosa hay en nosotros naturalmente, como hombres y mujeres, la tendencia a no edificar sobre, a no sobreedificar. Y encima él nos dice, miren cómo sobreedifican. Porque si a mí me dicen, no, a la pastora le gustan todas las luces, puedo encender todas, pero tendré que ver cómo lo hago. Ese cómo tiene que ver con un modo. El modo en el que construyo sobre lo que ya está asentado, lo que ya está dicho, pero significa figurativamente criar. Como si me diera la imagen de que este edificio tomó la forma de un niño, porque donde hay que criar uno se imagina un niño pequeño o un niño grande, pero niño, porque en todo aquello que aún somos inmaduros, somos niños. Y como niños hay mucho que ignoramos, entonces nos necesitan criar, llevar a una estatura, llevar a crecer. Fíjese que sobreedificar entonces, cómo el apóstol nos va mostrando el corazón de Dios en la labor que tenemos, porque estamos criando a un niño. En una casa, todos
y cada uno están criando al niño. Los padres tienen una responsabilidad, pero todos los demás le están colocando algo encima o al costado de lo que los padres. ¿Vieron? Cuando los niños encima son muy vivos y saben, mamá dijo esto, pero cuando no está mamá, saben que el hermano mayor, la tía, la abuela, saben quién edifica al costado y con quién pueden lo que no con mamá. Eso pasa en la familia y Dios nos lo muestra porque nosotros sabemos las consecuencias, a veces son tonteras, pero Él nos tiene que mostrar. Sobre edificar es construir sobre, es criar, es edificar encima. El cómo, este cómo de Pablo, cada uno, porque cada uno entonces en una familia, nosotros decimos, no, acá los que ponen el cimiento, los que ponen los principios, los que ponen las reglas, los que ponen la provisión, son los padres. Pero cada uno está sobreedificando sobre lo que los padres establecen, desde el más pequeño hasta el más grande, e inclusive todo el que se incorpora hasta como visita, está sobreedificando. Porque cada uno nos involucra a todos. A todos. A veces decimos, no, porque yo como no soy ni diácono, ni maestro, ni evangelista, no soy responsable. Entonces puedo hacerlo. No tengo responsabilidad. Pero déjeme decirle que está sobreedificando. Entonces, nos tenemos que asegurar que este edificio tenga la crianza que tiene que tener, tenga la hermosura y la belleza que Dios planeó. Porque si revisamos de nuevo, vamos a quitar el Strong, dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Cuando él habla de la gracia, habla del don que le fue dado. ¿Cuándo? Antes de fundarse el mundo. Él dice, y se posiciona él, yo como apóstol, la gracia que me fue dada desde antes de fundarse el mundo, él la reconoce, él la pudo manifestar, esta es la gracia. Y de acuerdo a esa gracia que me fue dada, yo tengo una operación dentro de la edificación, dentro de la crianza. Perito arquitecto. Puse el fundamento. Puse un fundamento para edificar este edificio. Y dice que los demás sobreedifican, edifican encima. Pero ¿cuál es el fundamento? Dice que más abajo que cuidadito con que nadie ponga otro, porque el fundamento es Jesucristo. El fundamento es Jesucristo. El fundamento ya está puesto. Él, como perito, entra a ver toda, es como cuando tienen que edificar algo, ¿no? Hacen las mediciones, miran el lugar, revisan las leyes, toda la propuesta de qué materiales y resuelven, pero conforme a la medida. Si hay que criar y hay que edificar, el fundamento tiene que ser uno, porque uno dice, bueno, yo quiero que mi hijo sea libre. Entonces le digo, haz lo que tu corazón te dicte, que nadie te diga sí o no, vos hacé lo que sientas, no, que nadie te impida hacer lo que querés hacer, ¿no? ¿Cuál es el fundamento de Cristo? El modelo que Él nos enseñó, ¿no? Jesucristo, como hombre y como ser espiritual y sobrenatural. Él nos mostró un modelo. Mi padre dice, yo digo, mi padre dice, yo hago. Él mostró un modelo, que no es precisamente el modelo que nosotros podemos encontrarnos en ningún otro medio. Él mostró un modelo, es el fundamento, es Jesucristo, lo puso Él. Está plasmado en las Escrituras, Pablo lo encuentra como perito arquitecto y dice, este es el modelo. Esta sobreedificación que dice la palabra tiene un fundamento. Esa crianza tiene que tomar forma de cuerpo de Cristo. Dice, vamos a ir a resaltar, bien, de nuevo en la mente, el cada uno
cada uno mire de que lo que ponga en esta obra, en esta crianza, y la crianza nos involucra en lo personal, pero como parte de un todo, porque lo que hay que edificar es un cuerpo de Cristo entre todos. ¿Sí? Y en esta crianza todos participamos. Cada uno mire el poner lo que ponga encima de un fundamento, encima de ese fundamento que es el vínculo que él en principio estableció con el Padre. La idea de sobreedificar es criar. Otros diccionarios dicen que es hacerlo más capaz. Es como pensar en un edificio que sea muy práctico, que tenga muchas capacidades, que supere en el estándar a cualquier otro. En esta crianza de este que estamos edificando o criando, al sobreedificar, lo que hacemos entre todos y cada uno con la parte que hace, es hacerlo más capaz, es fortalecerlo. O sea que en la labor que cada uno hace, nosotros tenemos que ir haciendo a este que es niño, llevándolo a una madurez que sea más capaz, que sea más fortalecido, que el cuerpo de Cristo sea más fortalecido. Efesios 2:20. Habla Pablo a los efesios de esta edificación. Pablo capta la idea, pero primero se posiciona a él. Yo en esta edificación, y lo soy desde antes de fundarse el mundo, la gracia que me fue dada. En medio de esta sobreedificación, nosotros tenemos que captar, se tiene que activar y tenemos que conocer cuál es la gracia que nos fue dada. La que nos fue dada, una de las cosas que hablaba la maestra el domingo, es que ya nos fue dado, ya fuimos capacitados y hay que ponerlo en funcionamiento para sobreedificar. Hay que añadir, hay que trabajar y hay que hacer, pero teniendo conciencia de cuál es la gracia que nos ha sido dada. Necesitamos conocer la gracia. Pablo dice que somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Vuelve al fundamento, Jesucristo, ¿no? Él como modelo en quien todo el edificio bien coordinado, organizado y unido, coordinado sabiendo cada uno cuál es el lugar que le corresponde y que lo que salga sea lo que manifieste la mayor capacidad del cuerpo, ¿no? Fíjense que en el movimiento y la organización de todos, la idea es que el cuerpo, o sea que el todo, manifieste esa fortaleza. Cuando alguno no hace su parte, lo que manifestamos en vez de fortaleza es cierta debilidad, ¿no? Como que nos falta, que hay algo que nos sale, que no se puede, que sale más o menos. Entonces dice, todo el edificio en él, como piedra del ángulo, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Nos habla de un edificio que es transformado, ¿sí? Es criado, va creciendo y es transformado en templo del Señor. ¿Sí? Es transformado en templo del Señor. En medio de esta sobreedificación y el lugar que nos corresponde, la sobreedificación es la parte que nos toca a cada uno. El cada uno nos involucra a todos. Desde el que entra por primera vez a una casa y a formar parte, ¿no? de este equipo de edificación, hasta el que está hace mucho tiempo, desde el que tiene ya una gracia que le fue manifestada, un ministerio de servicio, hasta el que está en proceso de manifestarlo. Pero se darán cuenta que es muy importante poder posicionarme y que se dé esa explosión, que se manifieste la gracia que me fue dada, que se manifieste la gracia que le fue dada a cada uno, porque en medio de esta crianza es lo que tiene que ir manifestándose. Si cada uno sobreedifica, el crecimiento del edificio va a dar a luz eso, que cada uno pueda manifestar esa gracia.
Y así, con esa certeza con la que habla él, convocar a los demás y llevarnos a tomar conciencia. Cada uno mire cómo sobreedifica, ¿no? Después de haber hecho la parte que le corresponde. Cuando fluyó su don, su gracia, la hizo operar en la parte que le tocaba. Él en esa etapa era perito arquitecto. La edificación, dice que la piedra es Jesucristo. Efesios 4:11. Lo que Jesucristo constituye para edificar es equipo, cada uno. Y vamos a ver las personas de las que habla Pablo. Dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de, acá viene la sobreedificación, el lugar que le corresponde a cada uno, perfeccionar a los santos. Aquí aparecen apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros y santos. Están todos involucrados, convocados, desde el que ya manifestó esa gracia hasta el que viene sabiendo que tiene una gracia que manifestar para ponerla en funcionamiento, para sobreedificar. Dice que hay que perfeccionar a los santos. En la edificación hay que perfeccionar, hay que madurar, hay que llevar a completar para la obra del ministerio. Cuando se perfecciona un santo, cada uno hace una parte de esta labor. Me dejo perfeccionar porque sé que una vez que empiece la perfección, puedo obrar en un ministerio, en una gracia, en un don que me fue dado antes de fundarse el mundo. Entonces me dejo perfeccionar por quienes ya manifestaron y están operando o sobreedificando, para que cuando se manifieste, entonces sí, forme parte de la edificación del cuerpo de Cristo. La edificación tiene forma, cuerpo de Cristo, tiene una estatura y habla de la plenitud, lo más pleno. Si sobreedificar era fortalecer o hacer más capaz, es buscar la mayor plenitud. En este edificio, en esta edificación, nos toca una parte, una etapa como generación. Ir completando o llevando a mayor capacidad una etapa de acuerdo al tiempo profético. Pero cada uno tiene que mirar cómo sobreedifica, porque quienes sientan las bases de ese fundamento son quienes nos van a alinear para no edificar otro. ¿Quién es el Cristo? ¿Qué es lo fundamental en este Jesucristo? ¿Qué es el fundamento? Vamos a volver a la carta inicial, a la primera carta de Corintios capítulo 3, y vamos a mirar cómo el apóstol nos da varias imágenes y figuras para ir pudiendo relacionar. Aquí en el versículo 10, que estábamos leyendo, nos habla de su gracia manifestada y puesta en marcha como perito arquitecto de un edificio, que es el cuerpo de Cristo, en el que involucra a todo un equipo y el que hace tomar conciencia que cada uno, si soy un santo, si fui apartado, tengo que dejarme perfeccionar para comenzar a manifestar, descubrir, reconocer cuál es el don. Dentro de esta edificación se descubre cuál es el don y se comienza a operar en ese don, en esa gracia. Pero miren, por ejemplo, el versículo 9. Vamos a ir subiendo. En el 9 dice nosotros, y él ya se incluye, él dice yo soy perito arquitecto, yo sé qué lugar me toca, yo sé cuál es mi parte. Entonces nosotros necesitamos saber cuál es la parte de esta sobreedificación que nos corresponde. Si estoy en la etapa de dejarme perfeccionar, tengo que saber en qué y por quién. Pero si estoy en la etapa, y que pueden ser paralelas, de perfeccionar a otro, tengo que saber por qué y para qué.
Lo tengo que tener claro porque él dice, fíjense cómo. El cómo no tiene tiempo, es un adverbio, no tiene tiempo, no tiene sexo. El cómo es el modo. El modo tiene que ser muy claro, porque tengo que saber qué lugar ocupo. De acuerdo al lugar que ocupo es el cómo. Dice, somos colaboradores de Dios y vosotros, labranza de Dios y edificio de Dios. Miren cómo va usando muchas figuras. Del edificio hablábamos ahora, pero dice labranza. ¿Qué es una labranza? Una siembra. Me está hablando de la tierra y de algo que comienza a crecer. Mientras en un edificio me habla de una construcción con materiales y después me dice que la forma es del cuerpo de Cristo. El formato es Él, el Hijo, el primogénito. Y el fundamento será cómo se manifestó Él como primogénito, como hombre y como ser celestial, el Jesucristo. Vamos al versículo 6. A ver si podemos relacionar la labranza con esta edificación para ir sosteniéndonos en cuanto a esta edificación y sobre edificar. Él dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Nos está hablando de la labranza, de la iglesia como labranza. La iglesia como un árbol que tiene que comenzar, iniciar y crecer. Porque resulta que estaban surgiendo discusiones en medio de la iglesia. Los vínculos no estaban claros. Y él dice, el fundamento es Jesucristo. Jesucristo tenía cosas muy claras que nosotros necesitamos poder ver en la palabra para no estar edificando en otro fundamento, ¿no? Yo soy de la pastora, yo soy de la maestra Miriam, yo soy de Cristo. Yo soy de Cristo, a mí no me manda nadie. ¿No han escuchado nunca? Yo con el Señor y por ahí se congregan. A mí lo que el Señor me diga. Si coincide con lo que me diga la pastora, bueno. No, yo con lo que me diga, porque me llevo mejor con la maestra. Entonces, lo que me diga la maestra, va a misa. O yo con el apóstol. Porque sí, estoy con la pastora para ayudarla, pero lo que me diga el apóstol, fíjense cómo puede mostrar los distintos casos. Es más, en el capítulo 1 de esta misma carta, Pablo habla de estas disensiones. Les dice, son carnales, pero son carnales no porque se peleen solamente, sino el fundamento por el que se pelean. No tienen el vínculo, no tienen el fundamento. No están sobreedificando sobre el fundamento de Jesucristo, porque Jesucristo tenía en claro quién era su Padre, los deseos de su Padre eran los de Él, las obras de su Padre eran las que hacía. Él manifestaba en obras lo que el Padre deseaba. Era un reflejo del Padre, era otro fundamento. Cuando no tengo en claro de quién soy, les dice son carnales, no les puedo hablar como espirituales, porque entonces para captar el fundamento y sobreedificar como natural no voy a poder. Como carnal o viendo tan solo lo que ven mis ojos no voy a poder. Voy a necesitar que se encienda y se despierte el espiritual. Cuando no están los vínculos bien establecidos, cuando no está el fundamento lo veo en el vínculo. ¿Cuál es el vínculo sagrado, eterno, que no puedo romper? Cuando lo tengo en claro, entonces el espiritual ahí está operando. Porque el fundamento es Jesucristo, el hombre y el ungido, el sumo sacerdote, el eterno, el espiritual, y el hombre que vivió en la tierra como hijo, dándonos un modelo, un fundamento, un cimiento sobre el cual establecer una vida, criar a un hombre o a una iglesia en esa dimensión, ¿no? Fíjense, yo planté, dice Pablo. Él tiene en claro cuál es su parte, porque él es perito arquitecto. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Si prospera, si tiene forma, el crecimiento lo ha dado Dios. No es como diciendo, Dios que se arregle.
sino que yo estoy seguro que Él va a marcar los tiempos, va a mostrar las formas, nos va a mostrar y a revelar cómo sobreedificar. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. El diseño tiene que ser de Él es el que establece ese crecimiento, dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa. A cada uno nos toca una parte en la sobreedificación. Él habla de las funciones como en una planta, planto, riego. Cavo profundo, pongo la semilla, si me corresponde, como él, como perito arquitecto, un apóstol, o riego, fortalezco, doy de beber todos los líquidos que estoy criando o que este árbol necesita para fortalecer. Hay 5 líquidos en la Biblia. Los que sobreedifican tienen que encargarse de que reciba todos los líquidos, ¿no? Dar de beber es regar. Pero el crecimiento, ese desarrollo, esa madurez, es el que lo va a establecer Dios. Todos son una misma cosa, aunque cada uno dice recibirá su recompensa conforme a su labor. Me gusta porque dice el 9, al final, nosotros somos colaboradores, labranza y edificio de Dios. Me gusta porque él une los dos ejemplos. Empieza hablando de una labranza porque entendemos, vemos la naturaleza y sabemos cuál es el proceso. Y lo usa para mostrarnos, pero no que nos quedemos sujetos a un ejemplo, sino que podamos tener esa vida y esa posibilidad de ver varias figuras y de involucrarnos y saber cuál es el lugar que nos toca a cada uno. Dice entonces que Él es el que cava. Cava, dice, yo lo planté. Él plantó la semilla, cavó. Dice que cavar es fijar en la tierra, es instalar doctrina, sembrar y hacer nacer. Cavar, él planta, él cava, él instala una doctrina. O sea que esta doctrina tiene que ser establecida, tiene que ser instalada, para que después todos los demás, cada uno, pueda contribuir en el regar. En el regar, dice, el proveer la bebida, irrigar, para que el crecimiento Dios lo pueda dar. No habrá crecimiento si la operación no es correcta. Por eso el crecimiento es una manifestación de que estamos haciendo bien las cosas. Colosenses 2:7 nos habla de esto, esta plantita que hay que criar, que hay que llevar y que se transforme en un árbol. No solo en cada hombre, sino en la iglesia, como un gran árbol. Y el mejor, ¿cuál era el mejor del huerto? El de la vida, ¿no? O sea que conforme al fundamento tengo que ver lo mejor, lo más capaz, fortalecer como parte de. Porque a veces nos conformamos. Dice Pablo a los Colosenses que arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Estas acciones son los hechos de la gracia, no son solamente sabiendo decir gracias maestra porque me enseñó, gracias pastora. La acción de la gracia, la operación del ministro que tengo dentro. Porque en el hacer se va manifestando y doy la posibilidad de que fluya y de que sobreedifique cada vez mejor. Arraigados tiene que ver con eso que se cavó profundo, se colocó la semilla, la operación del primero dentro de esta operación. Yo soy Pablo. Resulta que él, como apóstol, él sabía cuál era su lugar, pero los suyos no. Empezaban a confundirse. ¿Quién es quién?
Entonces, Él sabe cuál fue su operación, pero tiene que hacer un llamado, ¿no?, para que la edificación siga conforme al fundamento. Y el fundamento es Jesucristo. A Él le tocó su parte. Como a cada uno, en cada casa, le toca su parte. Tengo que saber y tener en claro quién planta la semilla para poder regarla. ¿Quién inicia el proceso? Y en esta edificación, arraigados, porque lo que crece tiene que estar arraigada. Si no cae, o no crece, o se tuerce, y sobre edificados. Es como que en un edificio vamos estableciendo un piso, otro piso. Nos toca un piso en esta generación, pero de tal manera sobre edificamos que la próxima generación no tenga el problema de que lo que edificamos estuvo débil. Y lo que edificamos es conforme a un vínculo. Dice la fe. Creer es tener la certeza de quién plantó. Plantó en mí, pero también plantó el fundamento de la edificación, porque lo tomó de la palabra, ¿sí? Dice confirmados en la fe, seguros. Tener la certeza de quién ha plantado la semilla, quién engendró para que nazca eso nuevo. Es un proceso que se va produciendo en cada uno, pero en el todo, en este árbol que conformamos, porque en el huerto tiene que haber árbol de vida, confirmados en la fe. Fíjense que el vínculo en el cada uno tiene que ver con la fe. El fundamento tiene que ver con la fe. Creer firmemente en quien plantó y quien sembró. Así como habéis sido enseñados, fueron regados los líquidos, esa palabra, como agua, como miel, como ese vino que los fue llevando al pacto, como ese aceite que los ungió, los marcó, para que el Espíritu pudiera operar también, y la leche, esos primeros fundamentos, cada uno de los líquidos regados, enseñando, abundando en acciones de gracia. Acciones de gracia no son solamente la gratitud, que es importante porque tiene que ver con reconocimiento, pero la acción de la gracia tiene que ver con que opere en mi ministerio, que opere lo que tiene que fluir de adentro, porque dentro de cada uno hay todo un caudal que tiene que manifestarse y tiene que accionar. No va a alcanzar con que diga, sí, yo sé, porque algunos lo saben, yo sé que soy un evangelista, ¿no? O un maestro, o un profeta, pero el tema es que tiene que accionar, tiene que operar, tiene que funcionar, tiene que sobreedificar, tiene que influir y trabajar en este cuerpo que hay que levantar. Juan, vamos a ir a Juan. El apóstol Juan 7:15 dice, ¿cuál era? 7:16. Jesús les dijo a los muchos, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Estos fueron enseñados. Hay una doctrina a través de la cual se enseña, se establece un fundamento. El fundamento era Jesucristo. Y Él dice, mi doctrina no es mía, es del que me envió. Y este es un fundamento sobre el que hay que sobreedificar. Si el fundamento es Jesucristo, yo no puedo tener mi propia doctrina. Aunque cada uno tiene su propia idea, su propia forma de interpretar la Biblia, las cosas, lo que la gente hace, lo que la gente dice, lo que la gente debiera hacer o debiera decir. Pero el fundamento, y para sobreedificar, fíjense cómo, porque Él, una de las cosas que vivió, no solo dijo, es mi doctrina no es mía, es del que me envió. Dejarme afectar completamente para que el que sembró cabe profundo
y quite todo resto de cualquier doctrina, ¿sí? De cualquier enseñanza que hayamos tenido que no se adapte al tiempo y a la etapa que nos toca edificar. Y eso no es sencillo. Ahí, en vez de sobreedificar, encima de eso, de modo que podamos decir que la doctrina que llena nuestra vida y con la que regamos el arbolito, la casa, la iglesia, este árbol de vida que tiene que llenar de vida Fuengirola y España y el mundo, es del que me envió. Riego a través de todo el hacer y todo el decir y el enseñar. Riego. Mi doctrina no es mía, es del que me envió. Pero miren cómo lo dice Pablo, 2 de Timoteo 3:10. Pablo que asume su lugar y les pueda reclamar a los demás, fíjense cómo sobreedifican porque estoy viendo que ustedes están haciendo otro edificio y no es Cristo. No tiene la forma de su cuerpo. Porque él tenía en claro quién era su padre y nunca iba a ir en contra de su padre. Dice Pablo, se lo dice a Timoteo, uno que abundó en acciones de gracia porque se manifestó como apóstol, como pastor. Dice, tú has seguido mi doctrina. Él, como padre, le dice al hijo, tú has seguido mi doctrina. O sea que tengo que dejarme afectar por completo por la doctrina del que me sembró, ¿no? Del que me está sembrando como padre. En esta edificación necesito cortar toda resistencia a que sea una mezcla de doctrinas, porque entonces es como hacer un edificio, mitad acá arriba y mitad acá abajo. Hay una parte que se va a caer, porque dice será aprobada. La parte que cada uno haga de esta obra, dice Pablo, será aprobada. Entonces dice, tú has seguido mi doctrina y más. Mi doctrina, mi conducta, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, mi amor, mi paciencia, mis persecuciones, mis padecimientos, tú las has seguido. Le llama la atención, las has seguido. Ahora mire cada uno cómo sobreedifica y con esa misma responsabilidad tiene que llevar hoy a sobreedificar a cada uno. Porque la cuestión no es que la parte que me toca a mí, el cada uno la haga bien. Tengo que, en medio del cuerpo, influir para que todos la hagamos lo mejor posible. No va a alcanzar con que uno la haga. Porque somos responsables de regar. En cada actitud, en cada acción, en cada palabra, en cada pensamiento, en cada sentimiento, regamos. Me gustaba esta imagen. Esta imagen de la labranza, de la siembra, porque lo que tenemos que criar es un gran árbol. Él dice, yo planté. Y el otro día tenía que llevar a un biólogo a revisar las fuentes de agua de un lugar, ¿no? Y medirlas. Y él como biólogo maravillado con la naturaleza, ¿no? Y regaba los arbolitos, maravillado con la naturaleza. Todo el mundo dice que se maravilla con la creación porque Dios la hizo. Pero edificar sobre este fundamento tiene que ver con recuperar ese vínculo con Él como Padre y entender que eso nos refleja al Padre. Hay un reflejo de Él. Él me decía, vamos a aprovechar y les damos agua, ¿no? Y él me mostraba conocimientos de Él, ¿no? Como biólogo, y me decía, porque un árbol es maravilloso. Me hablaba del árbol como si fuera un Dios, ¿no? Me dice, como si el arbolito solito supiera todo lo que tenía que hacer. Él no pensaba en el Creador. Y en el Creador mostrándonos a través de un árbol nuestro funcionamiento, nuestra edificación y nuestra parte, ¿no? Porque cada uno tiene que mirar cómo sobreedifica. Hay un fundamento y tiene que ver con el vínculo que tengo con el Creador. ¿Lo reconozco o no? Él me decía, por ejemplo, que el árbol necesitaba agua.
todos lo sabemos. Y él me decía, pero necesita luz. Nosotros tenemos que derramar todos los líquidos sobre un arbolito, sobre este Cristo que estamos formando, sobre este cuerpo de Cristo, en la figura de la palabra, ¿no? La luz tiene que ver con la revelación de la palabra. Él me decía, la luz, lo que hace en el agua que tiene el árbol, lo que puede hacer el agua, el árbol, es que esa luz rompa cada una de las partículas de agua y la desarme. Es el único que en su ser puede hacer eso. Que ese líquido que entró y con el que regamos, si le llega la luz, el arbolito tiene la capacidad de lo que llamamos fotosintetizar. Que le llegue la luz, rompa esa molécula, cada una de las moléculas del agua, la desarme, pueda soltar en el aire oxígeno, limpiando el ambiente, generando un ambiente, y yo lo miraba espiritualmente, ¿no? El agua sin revelación no le permite al árbol cumplir su función. Necesita este edificio que nosotros estamos edificando, que es el cuerpo de Cristo en este 2018, en esta actualidad, necesita que reguemos, pero necesita también luz, necesita revelación para poder, como espada, romper el agua, cada molécula del agua, y cambiaría un ambiente, limpiando el ambiente, ¿no? El aire espiritual, limpiando, nutriendo, llevando a ese crecimiento y a esa madurez. Y yo miraba cómo, yo le decía que, él me decía, qué terrible la naturaleza. Y yo le decía, qué terrible el Creador. Porque él dice que nosotros somos como árboles. Entonces conocer cómo funciona el árbol es conocer nuestras capacidades, nuestra gracia. Cómo nosotros en equipo podemos funcionar, ¿no? Para que recibiendo la luz poder partir como una espada, ¿no? Y que esa agua dé los elementos que la forman, ¿no? Para abrirla y poder nutrir a un árbol, poder renovar el oxígeno que necesitamos para respirar, el espíritu. El aire tiene que ver con el espíritu. Lo soltamos al hablar, soltamos o impartimos un espíritu de todo lo que habita dentro nuestro. Y esta luz tiene la capacidad de limpiarlo. Vieron que a veces tenemos muchos espíritus. Portamos lo que viene de la raíz de lo que nos siembra, no nuestra paternidad, pero decíamos también nuestras propias doctrinas, nuestro propio espíritu, y necesitamos ser limpiados. La luz hace eso. Labranza suya, necesitamos entonces dentro de esta sobreedificación, necesitamos luz, necesitamos agua y completar una labor que vamos desarrollando cada una. En 1 Corintios 1:12 ya les empieza a hablar Pablo de estas discusiones que surgen entre ellos, ¿no? Les dice, quiero decir, está intentando interceder. 1 Corintios 1:12. No estaba, lo agregué. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Acá lo amplía. En el otro muestra un proceso en el que podemos llegar a confundir la labor y no reconocer que el vínculo más importante de Cristo fue su vínculo con el Padre, ¿no? el que sembró. Hubo muchos que influyeron en su vida, que lo formaron, que lo prepararon. Pero hubo un vínculo que no podía romper. Acá incluye inclusive al apóstol Pablo, a Cefas. Varios apóstoles, Pablo, Cefas, inclusive Cristo. Nosotros podemos estar dentro de una casa y estar edificando sobre otro fundamento. No sobre edificar sobre el que Jesucristo edificó. Él decía, mi doctrina no es mía, es la del que me envió. No tengo mi propia doctrina. Y nosotros tenemos mucha información de distintos lugares.
que se transforman en distintas doctrinas y que se mezclan con la que recibimos en una casa, con la que recibimos de un pastor. Este Apolos, ¿no? Miren cuál es el problema, porque yo puedo escuchar muchas voces, pero si yo tengo definido el fundamento, si yo tengo el vínculo establecido y estoy arraigado y cimentado, no me va a cambiar la posición que yo tengo y la labor que yo haga cuando edifico. Salíamos al principio de este llamado de Pablo. Cada uno mire cómo sobreedifica. En el edificio, con los materiales que lo haga, pero si nos miramos como una labranza o como un sembradío o como el plantar un árbol, miren con qué riega. Mire con qué riega y cómo riega. Bien, Apolos. Vamos a ir al libro de Hechos. Hechos capítulo 18. ¿Cuál era el problema de Apolos? Dice que llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Parece un detalle nada más. Era un varón elocuente, conocía las Escrituras, pero ¿qué pasaba si solo conoció el bautismo de Juan? El bautismo de Juan es un bautismo de agua. El bautismo del Espíritu es el bautismo del Espíritu y no es solo del agua. ¿Qué provoca el bautismo de Juan? Arrepentimiento, un cambio en la mente. ¿Qué provoca el bautismo del Espíritu? Un nuevo nacimiento. Que nazca y dar a luz al ser espiritual que hay en mí, lo celestial. El bautismo de Juan era un bautismo de perdón de pecados. El bautismo del Espíritu es un bautismo de nuevo nacimiento y de activación de la memoria eterna. Él dice, yo, Pablo, por la gracia que me fue dada desde antes de fundarse el mundo, y eso solo lo puede saber quien fue bautizado en el Espíritu. O sea que Apolos estaba manifestando no sus capacidades naturales, pero no provocaba en los otros ese nuevo nacimiento, ese despertar en el Espíritu. ¿Qué es lo que necesitamos provocar? Nos lo provoca quien siembra la semilla, conforme a la palabra, ¿no? Conforme a la palabra. Dice que comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino. Es como si Apolos, muy elocuente, se hubiera quedado en el atrio y no penetró hasta el lugar santísimo, porque el lugar santísimo es el Espíritu. No sacó al espiritual de dentro. La idea es que en medio de esta edificación, el fundamento, dice Pablo, es Jesucristo. Él, Jesús como hombre, pero como el Cristo, como el ungido, como ese ser celestial, el sumo sacerdote eterno, manifestó en uno, al natural y al espiritual. Y vivió en la tierra, manifestando la prioridad. Por eso pudo establecer ese vínculo, ese fundamento, ese vínculo con el Padre. Nosotros en la casa vamos siendo sobreedificados cuando se va manifestando de nosotros el espiritual. Lo necesitamos. En esta discusión que surge, el problema no era Apolos, porque a Apolos lo reconvienen en lo que le faltaba para que fluya de él todo lo que no había logrado, ese nuevo nacimiento,
ese despertar de la memoria eterna, esa activación. Es más, si nosotros miramos en la carta que le escribe a los Corintios, en el capítulo 3, el 10, el 11, creo que es el versículo 12, dice, si sobre este fundamento, que es Jesucristo, ese ser que era hombre, pero que era el sobrenatural viviendo en un cuerpo y un alma, ¿qué es lo que nosotros recuperamos en esta edificación? Dice, si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, porque por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, el fuego la probará. Una de las cosas que aprendíamos es que el fuego del don, que Pablo le dice a Timoteo, aviva ese fuego del don. El fuego tiene que ver con la memoria eterna, que activa el don, acompaña el don, porque nos recuerda quiénes somos desde la eternidad y cuál es la gracia que nos ha sido dada para usarla acá, ¿no? Esas capacidades eternas. El fuego es el que probaría la obra. O sea que a medida que vamos siendo edificados y edificando, esa memoria eterna que se va activando en medio de un ambiente donde sí se provoca no solo un bautismo de agua, no solo el objetivo es que la palabra me cambie la mente, me perdone los pecados, sino que además me lleve a ese nuevo nacimiento y vuelva a nacer el espiritual en mí y recupere mi memoria eterna de quién era y de qué venía a hacer al mundo y de cómo lo voy a hacer, porque si no, no sabré cómo sobreedificar, porque el que tenemos que sobreedificar es conforme al modelo de ese que fue un ser sobrenatural en un cuerpo de hombre. Poder vivir como sobrenaturales, como iglesia, nos llevaría a poder cambiar nuestras prioridades, nuestras decisiones, nuestra actitud. ¿Cuántas cosas nos limitan, nos impiden, nos frenan? ¿Cuántos sentimientos? ¿Cuántas circunstancias? Pero cuando nosotros comenzamos a restaurar o a dejar despertar el ser celestial en nosotros, tenemos la fortaleza. Decíamos que sobre edificar es fortalecer. Nos vamos fortaleciendo. Entonces, ¿desde qué lugar puedo fortalecer a otro? Dale, vos podés. Me lo han dicho y me duró poco. Pero cuando recuerdo quién soy y para qué vine a la tierra, es como un sacudón, ¿no? Y entonces nos posicionamos distintos, en lo personal y como iglesia. Recuperamos el rumbo. Entonces, en medio de este proceso, había discusiones. Él les dice, yo no puedo traer con ustedes sabiduría oculta o eterna, no puedo traer la luz, porque todavía se están peleando como carnales, todavía están en medio de este bautismo de agua, chapoteando en el agua, y no puedo traer una luz que pueda partir el agua y provocar y generar este ambiente celestial. La idea de poder edificar sobre el fundamento, que es Jesucristo, tiene que ver con reconocer quién planta. Pablo lo primero que les identifica es yo planto. En esta iglesia, en esta casa, en esta etapa y en este edificio, yo planto y los demás van a regar. Cuando a Apolo se lo orientó, ¿no? se le direccionó, él corrigió, pero los demás tenían que ser corregidos, porque los vínculos, su fe estaba mal direccionada, ¿no? Tenía cada uno su vínculo establecido como le parecía.
Fíjese en la idea del que siembra. Dice la parábola del sembrador que la semilla es la palabra, ¿no? O sea que el que está sembrando, lo que está sembrando es palabra. Está cavando bien profundo en la tierra, en nuestro interior y en la tierra, en el planeta, para arraigar este árbol de vida que tiene forma de cuerpo de Cristo y que es la iglesia. Fíjense cómo todas las figuras nos van dando una idea de cuál es nuestra labor para entender cuál es la inicial, ¿no? Dice que la semilla es la palabra, pero tenemos que tener en claro Mateo 13:24. Vamos a ir a Mateo. Nos habla del reino, una parábola acerca del reino. Dice, les refirió otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Y esta buena semilla, vamos a ver la figura en el 38, vamos a saltar al versículo 38. Dice que el campo es el mundo, y la buena semilla que sembró son los hijos del reino. También surgieron otros, ¿no? Otra labranza, otro edificio, podríamos decir, otro cuerpo, otras formas de edificar. Por eso Pablo dice, cada uno mire cómo sobre edifica, porque tenemos que recuperar el diseño. La buena semilla son los hijos del reino. Para poder sacar el mejor árbol, quien siembra tiene que tener en claro cuál es el producto final, ¿no? Un hijo dentro del reino y una palabra que forme un hijo dentro del reino. Dice que el crecimiento lo daba Dios. Y me gusta ver cómo es el proceso en medio de este riego. Nos toca a cada uno una parte en este dar de beber, porque Él promete que saldrían de nosotros ríos de agua viva. Y en este dar de beber tenemos que dejar que fluya, y eso es parte de lo sobrenatural. Esta capacidad de, a través de todo lo que hagamos, cada uno en la parte que nos toca, entender que estamos haciendo una labranza, estamos siendo parte de una siembra y de una cosecha. Me dejo sembrar y voy pudiendo sembrar a otros. Fíjese el resultado. Dice que el crecimiento lo da Dios. Salmo 65:9. El salmista le habla al Señor y reconoce cuál es el crecimiento que da y cómo. Pablo lo ve en ellos mismos. Uno lo puede ver en la naturaleza, ¿no? El biólogo veía lo maravilloso de la naturaleza, pero el apóstol veía lo maravilloso de la naturaleza en nosotros, operando en el reino. Dice el salmista, visitas la tierra y la riegas. ¿A través de quiénes visita la tierra y la riega? A través de nosotros, porque somos sobreedificadores encargados de regar lo que el que puso el fundamento plantó. Visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces, con el río de Dios lleno de agua. Preparas el grano de ellos cuando así lo dispone. Hijo del reino, es el modelo, el grano, en distintas dimensiones. La fe, dice que es como un grano. Cuando un padre deposita, ¿no?, esa semilla, la mejor semilla es un hijo del reino. La mejor palabra que irá siendo regada, porque en la mente lo que tenemos es, y lo que tiene un padre al sembrar y al regar y al formarnos en equipo, es algo que hacemos todos, pero sabiendo que el padre lo que siembra a través de un padre, de un pastor en una casa, es la idea de Dios. ¿Cuál es la gracia que nos fue dada para poder desarrollarla? Para poder sacarla a luz, para que salga lo espiritual. Dice que el crecimiento lo da Dios, y el crecimiento tiene que ver con una certeza que nosotros tenemos. Es que mientras nosotros captemos la idea de Dios
Él es el que va a ir provocando todo lo que a nosotros nos parece que no funciona. Porque nosotros somos expertos en ver quién no sobreedifica, o en ver quién está sobreedificando mal o en qué está fallando. Pero tranquilos, porque el crecimiento lo va a dar Dios. Mientras me haga cargo de cada uno y en la parte que me toca la vaya fortaleciendo y vaya siendo cada vez más capaz, eso genera un ambiente, ¿no? Como la planta. Dice que las hojas de la planta sueltan hormonas en el aire, a través de las cuales se comunican, e inclusive atraen a aquellos que se van a encargar de multiplicarlas, porque la idea es que haya más árboles de vida, de que haya más iglesias que conozcan cuál es el diseño para edificar, ¿no? Y que no edifiquen lo que puedan o lo que les parezca, sino lo que Dios nos envió a edificar, ¿no? Que sea el mismo fundamento. Dice que se comunican y a través de los colores tienen códigos para que los insectos sepan a qué planta tienen que ir para poder multiplicar, como los evangelistas, ¿no? Van llevando esa genética para que esa planta se multiplique, ¿no? Para que ese árbol de vida vaya llenando el huerto. Fíjese cómo la naturaleza nos muestra a nosotros, ¿no? Funcionando, operando, nuestra labor dentro de la naturaleza, no solo la creación del Padre gloriosa, sino que la creación habla de nosotros y nuestra operación, nuestra edificación. El resultado de este crecimiento, Josué 4:14. Dice que hay un día, en aquel día Jehová engrandeció a Josué. Esta palabra engrandecer significa que le dio el crecimiento. Dar crecimiento es engrandecer, es desarrollar. Y es Él el que da el crecimiento. Es Él el que manifiesta. Hace que en medio de ese ambiente y de ese diseño se manifieste el ser espiritual que habita en cada uno. Porque ese lleva el modelo del Cristo. Dice que en aquel día Jehová engrandeció a Josué. Manifestó el final de un proceso a los ojos de todo Israel y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Él provoca entonces una autoridad. Cuando dice que Él da el crecimiento, no nos está diciendo que, bueno, Él se arregla. No, Él sabe lo que hace y sabe lo que va a manifestar. Y lo que va a manifestar es una generación, un árbol, que tenga en claro para qué nació. ¿Qué fue necesario en este Josué para poder llegar a esa posición? Tener un oído alerta. Dios le fue marcando cómo hacer para que se abrieran las aguas, traspasaran el pueblo y volvieran a cerrarse a la orden. Y respetó cada una de las indicaciones. Pero cuando le tocó oír las indicaciones de Moisés, las respetó. Porque entonces mostró cuál era el fundamento. Él oía y tenía en claro las palabras que Moisés le había dicho. Es más, Dios mismo le dice, esfuérzate y sé valiente en cumplir cada una de las palabras que te dijo Moisés cuando empezó la tarea. Y Dios controló y examinó el crecimiento de ese árbol, porque Él llevó a cumplimiento todas y cada una de las palabras que Moisés le había dicho. Entonces Dios lo engrandeció. Dios le podía hablar directamente y Él obedecer. Nosotros queremos que nos hable directamente antes. Dios nos va a hablar cuando haya comprobado que estamos sobreedificando sobre el fundamento. Un hijo que oye y que hace. Él puso su esfuerzo y su valentía en que cada una de las palabras que Josué le había dicho las llevaba al cumplimiento. Llevó a cumplimiento los sueños de Moisés.
porque él tendría sus formas propias de hacer las cosas o de ganar los territorios que tenía que ganar o de manejar al pueblo, pero fue obediente a lo que Moisés le dijo, cómo tenía que hacer con la tierra, cómo tenía que hacer con la gente. Y entonces estuvo listo para que Jehová manifestara el crecimiento en un hombre de estatura, que sería puesto para guiar a otros. Necesitamos que manifieste Jehová ese crecimiento, que lo manifieste a través nuestro y de cada uno, porque hay muchos que están esperando poder poner los ojos sobre cada uno de ustedes cuando Jehová comienza a manifestar, cuando Jehová comienza a engrandecer. Dice que todo Israel tenía los ojos, lo miraban, tenían la mirada fija puesta en él y le temían, le tenían un respeto, sabían que lo que Josué dijera era lo que Dios iba a respetar. Pero ¿por qué él había respetado al suyo? El diseño. Miremos cómo edificamos, porque a la hora de escuchar, ¿no?, el consejo de quien siembra en esta casa, nosotros no solemos regar lo mismo, a veces tenemos de lo nuestro propio y tenemos que sobreedificar conforme al diseño de él. Cuando somos aconsejados, cuando somos guiados y direccionados, no siempre respetamos como respetó Josué. No siempre lo tomamos como el diseño de la edificación de Dios. Tiene tanta importancia en el reino espiritual que es lo único que nos va a permitir que Dios pueda manifestar crecimiento. Para manifestar crecimiento, Dios activa tiempos sobrenaturales. Dios espera cuando nosotros nos alineamos y sobreedificamos, como Él dice, Él activa tiempos sobrenaturales. Él saca lo sobrenatural de nosotros, Él despierta esos tiempos eternos para poder hacer más allá de los límites y para manifestar ese engrandecimiento todos los días de su vida. Como le habían temido a Moisés, le temieron, lo respetaron, lo honraron, porque tuvo una conducta, como aquella que Dios nos está requiriendo, ¿no?, a través de la voz del apóstol. Cuando la palabra habla de edificar, habla de establecer descendencia. Necesitamos, primero nosotros, ¿no?, poder levantar un Josué. Alguien a quien se le pueda decir, esto es así, y poder cumplir ese deseo y poder hacerlo tal cual. Necesitamos para que se levante y se manifieste esa estatura y ese crecimiento. Y que muchos otros puedan tener los ojos puestos para saber a dónde ir, para saber qué hacer, para saber cómo salir y cómo entrar, para saber cómo encontrar libertad, cómo encontrar sanidad, cómo encontrar destino. Cómo no solo ser perdonado, no solo recibir un bautismo de agua, sino a través de ese bautismo de agua, iniciar el proceso para que me siembren, para que alguien cabe profundo y salga de mí el sobrenatural, que salga de la gente. No solo poder recibir el perdón de todos los pecados que haya tenido, que es glorioso. No solo esa transformación de la mente y empezar a pensar distinto, sino además que se provoque este despertar. Y el sobrenatural lo necesitamos porque el natural envejece. El natural va para atrás. El natural cada vez puede menos, por mucha crema, por mucho ejercicio. Pero el sobrenatural, en medio de esta labranza, el sobrenatural es el que restaura e inclusive renueva. Porque en el Salmo 103, después de la operación de los 5 ministerios que edifican con los santos, con todos los santos, dice que la operación renueva como las águilas. Y eso afecta a todas las áreas. La única forma de rejuvenecer, aunque seámoslo como mujeres por ese anhelo, el poder activar y despertar. Vamos a orar juntos, vamos a unirnos
en esta noche, porque hay muchos que están esperando poder poner la mirada en este cuerpo de Cristo. Josué es Jesús, ese es su nombre, es el Salvador y se tiene que levantar de nosotros un cuerpo de Cristo con este desarrollo y este crecimiento que Dios determina. Él quiere esto de nosotros. Vamos a levantar el clamor. Señor, pongo ante ti a todos y a cada uno de estos, Señor, que oyendo tu voz pueden examinar cómo edificar y entender cuál es la parte que les toca y comprometerse, Señor, ante ti, Padre, a ser parte de esta edificación, a soltar todo aquello que hasta ahora les impidió, les retuvo, les impidió tomar su lugar. Aquellas cosas, Señor, que nos hayan impedido entender cuál es la edificación, cuál es la labor, cuál es la tarea. Aquello que los haya retenido, Señor, en esta hora, que sea tu mismo Espíritu, aquel que recibimos cuando volvemos a nacer, aquel que opera, aquel que hace, aquel que empuja con un viento recio, Señor, y que activa en nosotros todo, que pueda operar con libertad en cada uno, para que explote de cada uno y puedan no solo ser perfeccionados como santos, sino operar en aquel ministerio que depositaste en cada uno en la eternidad, Señor, lo creemos.